Amén. Ahí está. Gracias, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición. Ah, Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. No cabe duda, Dios es bueno y disfrutar de la gracia del Señor siempre va a ser lo mejor. Qué bueno es Dios. Pues ya se está conectando el espíritu navideño con los himnos, los cantos que han estado tocando esta mañana, y eso indica que se nos acaba el año, hermanos. El año ha avanzado. Igualmente un año un tanto complicado, un tanto difícil, pero también un año donde hemos podido ver la mano del Señor. Porque cuanto más complicado esté en la vida, es cuando más podemos ver la mano del Señor obrar a favor de nosotros. Y le doy gracias a Dios por esa bendición, ese privilegio. Vamos ahora a la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 19, un versículo, Proverbios 19, 3. Un versículo allí, hermanos, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Mire, voy a pedir allí a mis sobrinos, Stephanie y Edgar, vengan aquí en la segunda banca, acomódalos aquí, que los tenga cerquita aquí, ¿verdad? Hay un espacio para ellos que les dejamos. Y ya no caben atrás, ya los acomodaron todos atrás y no podemos seguir encimando más personas, ¿verdad? Adelante, gracias. Mire qué bien se ven, muchachos, ¿eh? ¿Cómo te ha tratado la vida, Edgar? ¿Bien? Ok, qué bueno. No te digo cómo te ha tratado Stephanie, porque creo que te ha tratado bien. Bueno, eso espero. Proverbios 19:3 dice la palabra del Señor. Si lo tiene, dígame amén. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Vamos a leerlo todos juntos una vez más. A ver, todo dice así. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y el tema en esta mañana es que el insensato le echa la culpa a Dios. El insensato le echa la culpa a Dios. Vamos a orar que Dios nos ayude. Padre, te pedimos nos ayudes para predicar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas y que nos dé entendimiento y comprensión de lo que tú quieres hablarnos. Nos ponemos en tus manos. Y gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias. Una vez más pedimos que lo hagas a través de tu palabra. Ya hemos sido bendecidos en la escuela dominical. Ayúdanos a seguirlo siendo ahora en el servicio. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. El insensato le echa la culpa a Dios, pero en realidad Dios no tiene la culpa. No le eches la culpa a Dios, porque entonces te identificarás con el insensato, porque el insensato le echa la culpa a Dios y no quiere reconocer que primeramente tuerce su camino, como dice allí, tuerce su camino y luego quiere que le vaya bien. Quiere tener buenos resultados en su vida, el insensato. Y no es así. Los caminos negros y oscuros de la vida, cualquiera que agarra estos caminos del mundo y del diablo y de Satanás, no termina bien.
Últimamente, en estos años, hemos escuchado mucho, ¿verdad? El que sigue el camino de las drogas no tiene un final feliz. El camino de las drogas no tiene un final feliz. Y hay alguno que está hablando de las drogas químicas y que le echan ciertos ácidos y ciertos polvos y ciertos componentes químicos y luego como que hay una interferencia hablando de ese camino de las drogas que no es bueno, y ya hace una aclaración y termina la muchacha, la química que está haciendo, ¡ay, se me pasó la acetona! Entonces, todos los componentes que hoy se están usando para hacer las drogas destruyen las células, las neuronas, las glándulas del cerebro. Y bueno, es una tristeza el efecto que puede producir en la gente el consumo de drogas. Y luego le terminan echando la culpa a Dios. Yo he encontrado a muchos, pero uno de ellos nunca lo voy a olvidar. Ya trastornado, ya golpeado, en el centro de rehabilitación allá por el aeropuerto, rumbo a la carretera del aeropuerto. Y era como junio, empezaba el calor y llegamos allí al centro de rehabilitación para hablar con los encargados. Y había uno de ellos que eran como las 11 de la mañana, el sol pegaba de plomo, estaba fuerte. Y uno de ellos estaba caminando a un lado del cerco, de un lado como unos 40, 50 metros caminando, iba y venía, iba y venía. Pero pobre muchacho, blasfemando contra Dios, blasfemando contra todo, diciendo, poseído satánicamente por los demonios, por supuesto, poseído por los diablos. Y nosotros duramos como media hora. Y cuando salimos, él seguía. Y yo pregunté, ¿y este muchacho qué pasó? Todo el día, sí, dice, desde la mañana tiene así, hasta en la tarde, todo el día, porque no tenemos el medicamento que él necesita para controlarse. No lo tenemos. Y así va a estar todo el día, hasta que tengamos su medicamento. Y así, yo le decía a uno de nuestros jóvenes que no está aquí ahora, en estos días, me comentaba, estoy estudiando actuación en una de las universidades de Televisa, estoy estudiando actuación y ya voy a recibir mi primer diploma como actor amateur. Voy para el profesional. Yo le dije, hijo, yo creo que tú debes de considerar lo que estás estudiando, porque el medio donde se desenvuelven los actores, las actrices, no es el mejor medio, no es el mejor ambiente. El medio de la farándula, hay muchas cosas que son contrarias a Dios, que son contra Dios, hijo, le digo. Tú deberías ¿por qué se te ocurrió meterte a una escuela como esa? Y luego me contó de cómo salió, supuestamente una oportunidad. Le dije, hijo, deja eso no está bien.
Imagínate que al rato tú andes enredado ahí con medio docena de mujeres. Imagínate. No, ni para qué imaginarse. Deja eso, hijo. Apártate de eso. Porque si le sigues, las cosas no van a terminar bien en tu vida. Y ese tipo de hermanos termina echándole la culpa a Dios, porque a mí Dios no me ayudó. Primero tuercen su camino y luego terminan echándole la culpa a Dios. No debiéramos de ser insensatos. Un insensato para mí es alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Alguien que sabe la voluntad de Dios y hace lo contrario a la voluntad de Dios. Es un insensato. Hablando ya en términos de la definición de insensatez, habla de necedad. Alguien que tiene necedad. La insensatez quiere decir falta de sentido o razón. Alguien que no tiene sentido común o razón. La insensatez tiene que ver con la ignorancia, con la imprudencia. La insensatez tiene que ver con ser terco y ser porfiado. El insensato es alguien que no tiene sentido común, que no piensa bien las cosas. El insensato es alguien que actúa sin madurez, sin reflexión, sin cordura. El insensato normalmente pone en riesgo su vida y la de otras personas. Es como un insensato, es como el que se sube al volante alcoholizado. Pone en riesgo la vida de él, la de los que van con él y la de las otras personas con las cuales se va a estrellar. Es un insensato. La insensatez es un problema del corazón. En alguna manera, en algún tiempo, todos hemos tenido cierta insensatez en nuestra vida. Hemos sido tercos. No tenemos madurez. No pensamos bien las cosas antes de hacerlas. No ponemos en práctica el sentido común. En alguna forma, todos a veces hemos sido insensatos. La insensatez es un problema del corazón. En Marcos 7, 21 y 22 dice la palabra de Dios. Marcos 7, 21 y 22 dice: porque de dentro, ¿de dónde, hermanos? De dentro. ¿De dentro de qué? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22, los hurtos, las avaricias. Todo eso sale ¿de dónde? De adentro del corazón. Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, y termina diciendo la insensatez. La insensatez es una enfermedad espiritual, es un problema del corazón. ¿Es un problema del qué? Corazón. Y a veces nosotros traemos ese problema. La insensatez, la Biblia nos enseña que es un camino de rebeldía y de maldad. La insensatez es un camino de rebeldía y de maldad. El insensato normalmente es rebelde contra Dios, rebelde contra sus padres,
rebelde contra la autoridad. Ese tipo de persona normalmente dice, me vale. Esa es una palabra, me vale. Una palabra muy común que usa el insensato. En el Salmo 107, versículo 17, nos dice la palabra de Dios, en el Salmo 107, versículo 17, nos dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su, ¿qué dice? O sea, el camino de la insensatez es un camino de rebeldía. Y los insensatos, dice, fueron afligidos a causa del camino de su rebeldía. El camino de la insensatez es un camino de rebeldía, es un camino de rebeldes. Pero no solamente es un camino de rebeldía y de rebeldes, sino dice, y a causa de sus, ¿qué dice? Es un camino de maldad, maldades, de hacer daño, de perjudicar a otros, de dañar a otros, maldades. No me gusta hablar de esto, mucho menos en el medio donde estoy ahora, pero hay maldad. La gente de maldad en la ciudad de Mexicali, todavía hasta hace poco, posiblemente antes de la prudencia, la gente que anda en malos caminos, todavía ese grupo de gente tenía cierta, por así decirlo, prudencia. Ellos hacen maldad. Y Mexicali, usted sabe, normalmente hasta hace poco éramos una ciudad tranquila y en paz. Y es porque esta gente de maldad no se metía con las familias, no se metía con las iglesias, no se metía con los hermanos. Ellos nos llaman los brothers. Ah, usted es brother. No, no te metas con el brother. No te metas con los hermanos. No. Había de parte de ese grupo cierto respeto todavía con las familias. Sí, ellos son promotores de, por así decirlo, vender la mercancía para destruir las vidas. Pero ellos directamente no destruían las familias, sino los que consumían su producto eran los que destruyen sus familias. No, con las familias no te metas. O sea, había como una ética de maldad, que no era tanta maldad, tanta crueldad. Se podemos decirlo así, una ética de maldad, si se puede decir eso, ¿verdad? Un código, había un código, gracias hermano, ese es un código de los malos. Ahora está otro grupo que está reemplazando al otro grupo, y a este no tiene, es sin misericordia, es sin piedad. Ellos mencionan que si es necesario, ellos no van a, no van a pensar, no piensan en nadie. Están adoctrinados. Esa es la palabra, hermanos. Son adoctrinados para hacer maldad, aún hasta su propia familia. Ellos pueden acabar con su propia familia y no les importa. Y también son temerarios, no les importa acabar con su vida. Ese es otro grupo, está aquí ya. Y está reemplazando al otro grupo que por tantos años, al menos en una apariencia, estaban envenenando a todos nuestros jóvenes, pero no se metían con las familias y no se metían con los comercios y no se metían con las iglesias. No. Hoy no. Este otro que está reemplazando al otro grupo
vienen con todo, están llenos de maldad. No entienden, no tienen, un insensato no tiene entendimiento. No entienden. Están adoctrinados para hacer maldades. No les importa matar, ni tampoco les importa que los maten. Así son temerarios. No importa si es familia, no importa si no es familia, no importa. Es lo mismo. Así están adoctrinados. Aquí ya en la ciudad han llegado con pastores y han llegado con hermanos, este tipo de gente, con iglesias. Son crueles, son perversos, son malos. Y yo creo que es otra razón por la cual más debemos de estar orando. Que Dios tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de esta ciudad. Y normalmente son compuestos por gente insensata. Como dije, la insensatez es el camino, es un camino de rebeldía y de maldades. Quiero en esta mañana compartir algunas cosas, unos puntos importantes. ¿Por qué el insensato tuerce su camino? ¿Por qué una persona, un hombre o una mujer llega a un punto en que su camino está torcido, equivocado, engañado completamente? ¿Qué o cuáles son los factores que impera en un individuo, un hombre, una mujer, un joven, una señorita? ¿Cuáles son los factores que implica que esa persona lamentablemente terminará en este camino de rebeldía y de maldades? ¿Por qué pueden terminar en ese estado de degradación moral y espiritual? ¿Qué ingredientes hay? ¿Por qué el insensato tuerce su camino? Déjenme compartirle algunos 5 o 6 cosas que creo que son importantes. El insensato, en primer lugar, tuerce su camino porque no toma en cuenta a Dios. Número 1, el insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta ¿a quién? A Dios. Como dice la Biblia, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Es necio, es insensato. En el Salmo capítulo 10, versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios. Salmo 10, 4 y 5. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermano, lo que puede regular la conciencia del ser humano es la existencia de un Dios creador, un Dios moral, un Dios espiritual, un Dios con verdades y con principios. Pero cuando este Dios no existe, como dijo aquella pequeña, ya nos tronó. Por eso el insensato, ¿verdad? Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Dice, sus juicios los tiene muy, ¿qué dice? Lejos de su vista. Es el que, hombre, el infierno, ¿cuál infierno? El cielo, ¿cuál cielo? No, hombre. A todos sus adversarios desprecia. Yo aquí, como dijo aquel hermano que cuando era joven, allá de Michoacán, en Morelia, dice que cuando era joven, su mayor aspiración, algunos tal vez van a recordar lo que voy a decir. Un día nos contó su testimonio y nos dijo, mi mayor aspiración es llegar a ser un vato machín. Este era su mayor aspiración, un vato machín. O sea, el que se impone sobre otros, un insensato. En Romanos 1:21 dice la palabra de Dios y versículo 22.
1:21, Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, insensatos. Versículo número 28, 1:28, por favor, dice hasta el 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta, ¿qué dice? No, para nosotros Dios no. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios hablas? No nos importa Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Dios no está en ninguno de sus caminos, no está en sus pensamientos, no está en su vida, no está en su mente. Entonces quedan expuestos a toda clase de maldad, atentando, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia a los insensatos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. No toman en cuenta a Dios, no reconocen a Dios. Les vale, me vale. Es su frase, su palabra. Número 2. Número 1, el insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta a Dios. Número 2, el insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta la palabra de Dios. En segundo lugar, no toma en cuenta la palabra de Dios. Por eso el insensato vive como vive. Por eso el insensato está arruinando su vida y está arruinando la vida de su familia y está arruinando la sociedad. ¿Por qué? Porque no nomás no toma en cuenta a Dios, sino que también no toma en cuenta la palabra de Dios. Querido hermano, lo que hace la diferencia en una sociedad es Dios y la palabra de Dios. Es lo que hace la diferencia. Pero cuando la gente rechaza a Dios y rechaza la palabra de Dios, no es otra cosa más que un síntoma de insensatez, de necedad. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 24 al 26 nos dice la palabra de Dios. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Está predicando Jesús el sermón del monte. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre, ¿qué dice? La roca. 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las, ¿qué dice? Le vale. No, me vale a mí. Que Dios, que la palabra me vale a mí. No las hace. Le compararé a un hombre, ¿qué cosa, hermanos? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Verso 27 dice: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y dice, y fue grande su, ¿qué dice? Así termina. El insensato así termina. Así termina su vida. Así termina con su familia. ¿Cómo hay gente insensata? Pueden ser graduados de la mejor universidad. Pueden tener sus licenciaturas y sus maestrías y sus doctorados. Pero igualmente son insensatos. Insensatos. No hacen caso a la palabra de Dios. Por eso tuercen su camino. Porque el único libro que nos da dirección de cómo debemos de vivir y cómo podemos vivir bien es la palabra de Dios. Tú quitas la palabra de Dios de tu vida, terminarás en el camino de la insensatez. Posiblemente así vivíamos muchos de nosotros.
Así éramos muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo y cuando estábamos sin Cristo y cuando estábamos sin salvación. Así vivíamos muchos de nosotros. Y gloria a Dios, un día Cristo nos alcanzó. Conocimos la palabra, conocimos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Número 3, el insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta el consejo de sus padres. Todavía hasta hace poco los padres podían decir buenos consejos. Hoy en día estamos en una generación donde los padres no saben ni lo que ellos deben hacer. Y por supuesto, si los padres hoy en día no saben ni lo que ellos deben de hacer, ¿cómo pueden dar un buen consejo a sus hijos? ¿Cómo pueden orientar a sus hijos? ¿Cómo pueden decirle, hijo, este es el camino por donde debes de ir? Esto es lo que debes de hacer, así debes de vivir. ¿Cómo? Si los mismos padres traen sus caminos todos torcidos. Triste y lamentable. El insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta el consejo de los padres. Proverbios 4:13, Proverbios 4:13 dice la palabra de Dios. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu, ¿qué dice? Es tu vida. Ahora, yo creo que este punto vamos a aplicarlo mayormente a los hijos de los cristianos. Yo espero que tu papá, tu mamá, yo espero que usted, ¿verdad?, esté en rumbo y esté en dirección de ser una madre prudente, un padre prudente, que ve, que observa, que piensa antes de hablar, que tiene cordura, que está preocupado por sus hijos, por sus hijas. Y usted mismo les enseña, hijo es por aquí, hijo es por acá, hijo no está bien esto, hija no está bien esto, corrígete, arréglate. Lo hace usted prudentemente, sabiamente, no ásperamente, no provocando a ira a los hijos, porque si lo hacemos eso no va a terminar bien la cosa. Necesitamos padres entonces que sepamos orientar a nuestros hijos. Y ustedes, hijos, escucha el consejo de tu padre. Escucha el consejo de tu madre. Es por tu bien. Es para tu bien. Te voy a decir esto, lo he dicho antes. En realidad, te quiero decir, si tú haces bien las cosas, joven señorita, en tu vida, si tú haces bien las cosas y sigues el consejo de Dios para tu vida, sigues el consejo de tus padres para tu vida, sigues el consejo de la palabra de Dios para tu vida, quien va a tener todos los beneficios de eso eres tú. Tú vas a tener todos los beneficios. Mira, tus padres ya tienen su vida hecha. Ellos ya vivieron. Algunos ya andan buscando dónde aterrizar, pista dónde aterrizar. Ahora quien le toca vivir es a ti. Lo que te quiero decir es que no tengas un corazón insensato. Escucha el consejo de tu padre, escucha el consejo de tu madre. Retén el consejo, dice el hombre sabio de Proverbios. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Es para tu bien. Va a haber bendición en ti. Retén el consejo. Otro versículo de la palabra de Dios, hay muchos, pero no hay tiempo. Proverbios 8:33 dice la palabra de Dios. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sé sabios, y no lo que dice. Eso, menospreciar. Me vale lo que diga mi papá. Me vale lo que diga mi mamá. A mí que me vale. No, que no te valga. Porque un día vas a sufrir las consecuencias de tu insensatez. Que no te valga.
atiende el consejo, sé sabio, no lo menosprecies. Escucha cuando alguien te dé un consejo. No termines diciendo, ¿para qué usted se mete en mi vida? ¿Qué le importa mi vida? Ojalá no seas un insensato de esa naturaleza o una insensata de esa naturaleza. Es mi vida. ¿Para qué se mete? ¿Qué le importa lo que yo haga con mi vida? Un día tú vas a sufrir las consecuencias de todo eso, de la insensatez de tu corazón. Proverbios 13:1 dice la palabra de Dios. Proverbios 13:1 nos dice ahí la palabra del Señor: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, el insensato, no escucha las reprensiones. Qué importante entonces es el hecho de que tomemos en cuenta el consejo de los padres. Número 4. El insensato tuerce su camino porque es insensato, porque no tiene sentido común, porque actúa sin madurez, actúa sin cordura, actúa sin reflexión. No piensa antes de hacer las cosas, ni piensa antes de hablar. Es insensato. Arriesga su vida y arriesga la vida de otros. Es rebelde. Y hay maldad en su corazón. Es insensato, por eso tuerce su camino. Este versículo con que empezamos, Proverbios 19:3, dice la palabra de Dios: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su, ¿qué dice? Corazón. Un hijo, una hija insensato, insensata, agarra ese camino de rebeldía y de maldad, y luego termina echándole la culpa a Dios. Como el impío, como el incrédulo. Si Dios fuera bueno y si Dios existiera, ¿por qué permite tanta maldad? Así habla el impío, el incrédulo. Y así el insensato hijo de cristianos igual, o la insensata hija de cristianos lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué me ha ido a mí también? Si Dios me hubiera cuidado, Dios. No, sí te cuidó, pero tú te descuidaste. Tú quisiste seguir la corriente del mundo. Acuérdate cuando tus padres te aconsejaban y tú te decías, me vale. Acuérdate. ¿Alguien me está escuchando todavía? El insensato es insensato, tuerce su camino porque es insensato, de su propia voluntad decide serlo. No reconoce su pecado, no reconoce que se equivocó. Este tipo de gente dice, si hay Dios, Él tiene la culpa de todo. Es orgulloso, es soberbio, desprecia la sabiduría. Se hace sabio en su propia opinión. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la, ¿qué dice? Y la enseñanza. La insensatez, los insensatos son insensatos de su propia voluntad. Así deciden serlo. Número 5. El insensato es un necio que no entiende ni distingue los tiempos en que vive. Hay muchos creen que las etapas de la juventud la van a tener toda la vida. Y eso solamente hay que ser un insensato, un necio para pensar de esa manera, porque la juventud se va. Algunos ya se le fue, ¿verdad? El insensato es un necio que no entiende, no distingue los tiempos.
no aprovecha bien sus tiempos. Jóvenes, vayan ustedes avanzando en los tiempos. Hay tiempos en que tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que aprender a hacer algo. Dije, tienen que aprender a hacer algo. Si tú estás a esta altura, tienes 20 años, 22, 25 años y no sabes hacer nada, preocúpate. Preocúpate. Usted, señorita, mire, usted bien sabe que cuando usted se va a casar, yo le hago la prueba de la escoba. Y si usted barre como la chimoltrufia, yo no la caso. Un polvaderón que no. Aprenda a hacer algo. Aprenda a hacer algo. Todo es tan bueno. El insensato, la insensata le vale. Yo por eso estoy estudiando para ganar dinero y para mandar gente que lo... Deja de ser insensato. Ponte, porque lo que vas a ganar no te va a alcanzar. En Efesios 5:15 dice la palabra de Dios. Efesios 5:15 dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo número 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Un sabio, un prudente sabe de los tiempos, aprovecha bien el tiempo. Tiempo de estudiar, prepárate. Tiempo de aprender a hacer algo, apréndelo, ¿verdad? Le echa ganas, se dedica, ¿verdad? No está ahí tirado, echado todo el día en la cama, en el sofá, con el celular en la mano todo el día ahí. No. Ese es un insensato que está perdiendo el tiempo, los mejores años de tu vida, los años de tu juventud, donde puedes aprender a hacer algo, puedes saber algo, puedes aprender un oficio, puedes aprender a hacer algo y no lo estás aprovechando ese tiempo. Luego después 30, 40 años vas a tener una familia, no vas a tener cómo mantenerla. No vas a poder porque nunca aprendiste a hacer algo. No quisiste estudiar, no quisiste prepararte. Échale ganas. No, pues es que si yo tuviera, que él me apoyara, yo sí también estudiara. No, aquí ha habido mucha gente que ha salido y ha estudiado y se ha preparado y ha trabajado todo el día y en la noche estudia. Versículo número 17 para terminar ahí. Terminar el punto, hermanos. Por tanto, dice... Por tanto, o sea, aprende a reconocer los tiempos. Hermano Chaval, mira los tiempos en que vivimos hoy. Mira, es el tiempo está cerca. Cristo viene, hermanos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Un insensato no solamente desprecia a Dios y la palabra de Dios y el camino de Dios, la voluntad de Dios también la desprecia. Y Dios dice: no seas insensato. Tú tienes que ser un cristiano entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Déjame terminar con el número 6. Voy a enumerarlos. El insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta a Dios. Número 2, el insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta la palabra de Dios. Número 3, el insensato tuerce su camino porque no toma en cuenta el consejo de sus padres. Número 4, el insensato tuerce su camino porque es insensato, de su propia voluntad decide ser insensato. Es orgulloso y soberbio. Número 5, el insensato tuerce su camino porque es un necio que no entiende ni distingue los tiempos en que vive. Y número 6, el insensato tuerce su camino y terminará en el infierno si no se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Puede ser que tenga toda una vida de insensatez. El año pasado, a la mitad, sepultamos uno de estos muchachos insensatos.
Chiquito cantó aquí en la iglesia con sus hermanos. Creció. Yo no recuerdo si 31 o 33 años fue lo que terminó su vida. Me mandó llamar, pero no me dejaron ir. Entonces mandé a mi hijo. Él fue, me metió a su cuarto y ahí le habló de Cristo. Afirmó su fe. Por la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la oración de su madre, Dios le dio una oportunidad a ese muchacho para arrepentirse. Un insensato. Problemas de todo tipo. No solamente drogas, vagancia, rebeldía, robo, delitos, cárceles. En 33 años acabó con su vida. Dios le dio una oportunidad. Y qué bueno que la aprovechó. Normalmente el insensato dice, no, me voy al infierno donde están mis compas. Ahí están mis amigos. Gloria a Dios por ese muchacho que aprovechó la oportunidad. En el libro de Lucas 12:20 dice la palabra de Dios, Lucas 12:20, y este último versículo que vamos a ver en esta mañana, Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Muchos necios y insensatos terminarán en el infierno. Porque tuercen su camino. Se van por los caminos de este mundo y del diablo y de Satanás, de rebeldía y de maldad. Terminarán en el infierno. Muchos no tendrán la oportunidad que tuvo este joven de estar allí en casa con una enfermedad, dándole Dios tiempo que alguien venga para reconciliarlo con Dios. Muchos insensatos terminarán en su maldad, terminarán en el campo de batalla de su perversidad y de su maldad. Muchos de los insensatos no habrá oportunidad para ellos. Porque posiblemente hasta sus propios amigos sean los que le quiten la vida. Los insensatos. Dios nos libre de caer en el camino de la insensatez. Dios nos guarde de tener un corazón insensato. Que Dios nos ayude. Y si hubiere alguien aquí que ha seguido el camino de la insensatez, pero en esta mañana ha entendido lo que yo te he predicado, lo que Dios te ha hablado, este es tu día. Porque Dios te ama y te quiere salvar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra esta mañana. Ha sido una bendición tener este tema. Yo espero que para todos mis hermanos aquí tú nos hayas hablado. ¿Cuántos así como estamos en esta mañana podrían decir, pastor, yo necesitaba escuchar eso? Eso era para mí. A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. A ver tu mano, a ver tu mano. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Puede bajar tu mano, gracias. Dios te bendiga. Padre, te pido por cada hermano, cada hermana, ayúdanos. Cada joven, cada señorita. Todos, Señor, corremos el riesgo de caer en el camino de la insensatez. Líbranos de ser insensatos y de torcer nuestro camino. Líbranos. Todo cerrado, toda cabeza inclinada, así como estamos en esta mañana. ¿Habrá alguien aquí en este día, ahora mismo, que pueda decir, pastor, la verdad es que yo necesito dejar mi camino de insensatez? Yo necesito a Cristo.
Yo necesito a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que puede decir, pastor, ore por mí, quiero entregar mi vida a Cristo? He vivido como he querido, he hecho lo que he querido, pero ahora entiendo que yo necesito dejar ese camino de insensatez y volverme al camino de la vida, al camino de Cristo, al camino de la salvación. Yo quiero esta mañana recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien en esta mañana? Solo levanta tu mano bien alto. ¿Habrá alguno en esta mañana? Solo levanta tu mano bien alto, diciendo, pastor, yo soy. Yo quiero tomar mi decisión en esta mañana. Si hay alguien ahora, solo levanta tu mano. Un último llamado. ¿Habrá alguien entre nosotros? Mi amigo, mi amiga. No desprecies el amor de Dios porque es un síntoma de insensatez. Quien más te ama es quien dio su vida por ti. Es quien quiere salvarte a ti. No lo desprecies. Entrégale tu vida a Él. Último llamado. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decir, pastor, yo soy, yo necesito entregar mi vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto diciendo, ore por mí, pastor, yo soy. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? Bendito Padre, gracias. Hacemos la invitación a la consagración y hacemos la invitación a la salvación. Tú sabes, Padre, tú conoces, Padre. Te pedimos que tú bendigas cada hermano, cada hermana, que nos libres, nos guardes del camino de la insensatez. Y yo te pido, si hubiera alguno que no tiene a Cristo en su corazón, si hubiera alguna persona que no ha entregado su alma, su corazón a Cristo, que esta mañana se vaya pensando, reflexionando. Yo necesito entregar mi vida a Cristo. Y que lo haga, Señor. Mi Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. En Cristo, gracias. Amén.